radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radiotv.mx presenta ¿Qué tal? Pues buenas tardes, ya estamos en Centro Urbano y platicando nuevamente con todos los temas que nos traen muy movidos a todos. Vivienda, desarrollo urbano, créditos hipotecarios, qué va a pasar con las viviendas, suben, bajan de precios, en fin. Mucha información, seguimos todavía viendo qué va a pasar en todas las regiones que han sido afectadas por los sismos y por huracanes y vaya, muchos problemas. Y en el caso específico de la Ciudad de México, pues bueno, hay mucha tarea por hacer. Pilar, ¿cómo estás? Hola Horacio, muy bien. Un gusto estar aquí nuevamente contigo en este programa para poder hablar un poquito más sobre urbanismo y la reconstrucción de nuestra ciudad. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos hoy a un gran invitado, tenemos a Ernesto Menea, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Bienvenido, Ernesto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pero Ernesto Meana. Meana, sí es, Meana. Ya. Y además vamos a tener un par de entrevistas, vamos a tener ahí algún reportaje, tenemos cosas, ¿no? Sí, tenemos bastante contenido y carnita con que arrancar. Oye, pues con estos días, claro que más vale que haya carnita, ¿no? Imagínate tú si con todo lo que ha pasado, temblores, medio país con problemas con los temblores, muchos miles de viviendas afectadas y bueno, obviamente... Hablaremos de eso. Obviamente que hablaremos que eso, y parte del tema, fíjate que en estos programas hemos tenido programas donde hemos estado con gente de Canadevi, con gente de la ADI, con gente de los bancos, con una serie de personas para empezar a atender la emergencia. La semana pasada transmitimos aquí con el presidente del Colegio de Arquitectos, vaya, hemos estado muy metidos porque la gente tiene muchas dudas. De hecho, recuerde uno, pues, estamos en el corazón de la Ciudad de México, en el corazón de la Colonia Condesa, y uno va caminando y se va encontrando con ladrillos caídos de algún lado, y eso pues, es una tristeza, pero pues, al mismo tiempo para los profesionales que están en este mundo, pues es un reto, ¿no, Ernesto? Y pues bueno, tú al frente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la ciudad, pues vaya pelota que te está cayendo en las manos, ¿no? Fíjate que sí, y queridos auditorio que nos escucha, ha sido, por supuesto, un problema muy grave, una enorme crisis inmobiliaria en materia habitacional, en materia comercial, por supuesto, en régimen condominal, muchísimos inmuebles colapsados y otros, obviamente, muy dañados en temas de habitación. Y el tema importante que tu auditorio tendrá que conocer a través de los medios, por supuesto, de este programa, hay afectación en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Sí. Cifras actualmente ahorita, por ejemplo, te puedo adelantar a ti y a tu auditorio, pues están más de 200 inmuebles, según dice el gobierno de la ciudad, que tienen ya una situación ya muy definida de que van a tener que ser demolidos, cerca de 50 que fueron colapsados, prácticamente caídos completamente los inmuebles. Tuve la fortuna de tener una buena plática con mi querido amigo Guillermo Rojas, Guillermo Soto Rojas, que es un especialista en temas de protección civil. Y Guillermo me decía que él estuvo trabajando en la delegación Ixtapalapa, y que había más de 4,000 viviendas con afectación. Entonces imagínate nada más lo que estamos hablando cuando estos temas han implicado ya incluso una cifra cercana a cerca de 150 carpetas de investigación abiertas contra responsables de obra, contra DROs y contra otras personas que han de haber influido en el manejo de una situación no correcta, no adecuada de la normatividad de las manifestaciones de obra. Y esto, pues evidentemente, como decíamos, es una papa caliente que para los profesionales inmobiliarios, pues pone muchos temas en la mesa, ¿no? La credibilidad de las gentes que cierran las operaciones, qué va a pasar en el futuro. Se ha hablado que si las viviendas, todos los inmuebles deben estar asegurados y debe haber un certificado de calidad de los inmuebles. ¿Qué va a pasar? Yo sé de gentes que estando a punto de firmar una operación, pues la cancelaron porque ahora les entra la duda. Todo el mundo tiene la duda de los inmuebles y no siempre es fácil verificar los inmuebles. Hay muchas dudas y obviamente la AMPI debe estar preocupada para ver, hay muchos escenarios, pues habla por ejemplo de que se cayeron edificios y hay damnificados que son los dueños del inmueble, pero en otro caso son inquilinos
Entonces, y en algunos casos son personas ya mayores que a lo mejor no va a ser fácil que obtengan un crédito. Es una baraja muy complejita. Una ¿no? baraja muy compleja. Desde el punto de vista inmobiliario, ¿ustedes cómo ven el reto de la Ciudad de México? ¿Qué está pasando con, por ejemplo, con precios? ¿Están subiendo, bajando? ¿Qué está pasando? Mira, antes que todo, al auditorio le quiero referir que aproximadamente el parque inmobiliario en la Ciudad de México, según estadísticas que sí, son cifras muy complicadas, tenemos cerca de 3 millones de inmuebles en la Ciudad de México. Evidentemente había que tener una fuente precisa a nivel del registro público de la propiedad, y el registro público nos podría decir cuáles son los que están matriculados, porque muchos no están matriculados, Sí, claro. que son afortunadamente la menor. El doctor Mancera hacía referencia, auditorio, de que cerca de un 1% del parque inmobiliario había tenido alguna afectación. Eso nos traduce en cifras numéricas, cerca de 30,000 aproximadamente, números redondos, ese es el 1% del cual se habla. Obviamente, los puntos más importantes aquí es que toda la parte que corresponde a habitación, eran viviendas de habitación, departamentos en habitación, condominios en habitación, en su gran mayoría. No dejo de pronunciarme también en temas comerciales. Pero todas estas personas que en alguna forma estaban rentando una propiedad quedan al margen de una situación obviamente muy irregular, porque no es tan fácil moverse, llegar a otro lugar, volver a iniciar un proyecto de vida, su hábitat, sus pertenencias, etcétera. Entonces, es un tema complicado. Pero el problema más grave que lo pueden llegar a tener son los que compraron propiedades en condominio. Hay propios en condominio, queridos amigos, que tenían prácticamente 8 o 10 meses de haber sido terminados y entregada la obra. Entonces, ¿cómo es posible que no guardaran las normas, no guardan las formas cuando son edificios ya no con los siniestros todavía del resabio del 85, que muchos de ellos fueron colapsados, como tú lo sabes? Y muchos de ellos obviamente no tuvieron los cuidados adecuados y no fueron debidamente atendidos desde el punto de vista de su reestructuración. Tenemos en Amsterdam, muy cerca, aquí a la vuelta de la cabina, edificios que están bajo ese patrón. Sí, por supuesto, digo, aquí el tema es que hay inmuebles de todo tipo, ciertamente Sí. el mayor tema es vivienda, pero a ver, uno de los temores de la gente es que ya está el desastre y ya la gente tiene que, algunos intentar comprar, los que puedan, otros intentar rentar porque algo tienen que hacer. ¿Qué está pasando? Hubo por ahí algunas voces que decían que los precios iban a desplomar en las colonias. Eso, en mi percepción, no ha pasado. No ha ¿Qué está pasado. pasando con los precios? No ha pasado, y desde luego aquí yo hago un llamado muy especial a la ciudadanía y por supuesto a los propietarios de inmuebles y a los inmobiliarios como nosotros en AMPI y en otras organizaciones que desde luego son también profesionales en su sector, para ser cuidadosos obviamente en el manejo de la operación de dar una nueva propiedad a alguien en base renta. Por supuesto que incluso pues, la venta de los inmuebles tendrá que ser, por supuesto, mucho más cuidadosa desde el punto de vista de un análisis profundo de la documentación respectiva que exista para tener una vinculación y un dictamen de que esos condominios que se están ahorita construyendo, que van obviamente desplantándose, pues tengan perfectamente ajustada la norma adecuada al reglamento de construcciones. Pero desde luego yo conmino a que los inmobiliarios y los propietarios sean mesurados, cuiden obviamente el espacio, no tengamos una voracidad o no se tenga una voracidad para poder rentar en condiciones obviamente mucho más provechosas o desventajosas frente a las condiciones de crisis que en alguna forma hay. Este panorama tiene que ser desde luego muy atendido, muy visionado, y sobre todo, desde luego, dar con todas las facilidades que pueda haber, porque hay mucha gente que quedó en condiciones difíciles. Yo entiendo que los propietarios de inmuebles que quedaron dañados, pues tendrán que reconstruir sus viviendas, sus edificios, sus unidades de productos, que son base de renta. Los que son condominios es un problema mucho más complicado, mi querido Horacio. ¿Por qué? Porque aquellas unidades que están destruidas o que están muy lastimadas y que tienen que derruirse, te vas a quedar ahora con un indiviso prácticamente de nada, de pura tierra. Fíjate que hemos estado platicando con varios amigos en estos días y uno de los temas es de que es un problema integral que tiene muchísimas vertientes, la social, la inmobiliaria, la económica, pero una muy importante que a veces se nos olvida, porque todo el mundo propone soluciones, ¿no? Hay arquitectos que proponen soluciones, urbanistas que proponen soluciones, pero a fin de cuentas el meollo del asunto es la parte legal. La parte jurídica, el marco jurídico, y mucha gente se les olvida que, por ejemplo, si hay que tumbar un edificio, pues alguien tiene que firmar, ¿no? Pues hay, en el caso, por ejemplo, tú decías de un condominio, pues es un caso muy claro, ¿no? Hay varios dueños que tienen que firmar que aceptan la demolición, que después... Y a ese problema se atravesó, ¿sabes qué? En todo el 85, que tú te encontrabas durante muchos años, edificios en la colonia, por ejemplo, Roma Norte, queridos amigos, y en la Condesa, totalmente abandonados por varios años por los problemas legales que ocasionó. Claro. Esa situación de falta de legitimación ordenada de una forma correcta y adecuada, porque tu patrimonio de 4 millones de pesos, por pensar en una cifra, o 3 millones y medio, se te convierte en cero.
Sí, ahorita el ¿En tema, y es un problema, porque mucha gente, aparte del patrimonio, está perdiendo forma de acceder a sus mismos ingresos. Vaya, Claro. es un tema. Y hablamos de personas que van teniendo mayor edad y son menos sujetos de créditos. Bueno, eso es un tema. es parte de la historia, ¿no? Porque cuando veíamos, a ver, ¿quién tiene que reponer su vivienda? Pues quienes vivían en una vivienda. Pero en muchos casos, el edificio que se cayó tiene dos damnificados: el dueño del departamento y el inquilino, que era el que lo rentaba. Y en algunos casos, o el inquilino o el dueño podía ser una persona mayor que en consecuencia te tiene mucho menos acceso a un financiamiento. Entonces, es bien diferente el problema, y es bien diferente eso en función de la zona. O sea, tú ves, y en ha habido ocasiones en que el daño se concentra en zonas de cierto nivel de ingreso. En este caso fue tan duro el golpe que en Oaxaca hay un caso, tan es así que el gobierno lo está atendiendo por vivienda rural, porque fue vivienda rural y de muy bajo tuvo costo. mucho mayor impacto. Pero el caso de la Ciudad de México pegó en colonias de tipo medio y medio alto. Así es. Entonces, y el hecho de que sean colonias de tipo medio y medio alto no significa que la gente esté creciendo todos económicamente al parejo que la zona. Hay gente cuyos ingresos no le permitirían volver a comprar un departamento equivalente al que tenían. Ya no. Ya su capacidad económica ya es mucho más disminuida, y desde luego pues las condiciones también han motivado, ¿sabes qué otra cosa, auditorio? La migración hacia afuera. Sí, claro. Mucha gente ha dicho, ya no me quedo aquí. Ya es algo que va a ser recurrente, dentro de algunos años más para adelante volverá esto a suceder. Estamos en 5 placas tectónicas que finalmente la zona de la costa de Oaxaca, Michoacán y Guerrero están colapsadas directamente con la Ciudad de México. Este fue mucho peor porque, aunque fue de menos intensidad, pues no tuvo obviamente la posibilidad de adecuar cierto impacto, o sea, minimizarlo por la cordillera de montañas. No lo hubo, se fue directo. Tú te refieres a algo que ya vivimos. O sea, la semana pasada que platicaba con el presidente del Colegio de Arquitectos, él decía que en estos últimos 3 temblores fuertes que han marcado la Ciudad de México, a lo mejor los muy jóvenes no tienen presente de que la forma en que hoy vivimos en la ciudad es el resultado de la migración que se ha dado después del 57, después del 85. Después del 57, pues provocó que a lo mejor que se vaciara el centro. El temblor del 85 a lo mejor provocó que se vaciara la colonia Roma Condesa. Sí. Y a ver qué provoque este. ¿Nos permites unos minutos? Tenemos algo de información. Pilar, ¿qué tenemos? Sí, Horacio, así es. Tenemos nuestro bloque de noticias. Antes de irnos al corte, vamos a escucharlo y regresamos. Venga. Estas son las noticias. Desde 2013, el Abierto Mexicano de Diseño es una importante plataforma de encuentro entre la comunidad nacional del diseño y la sociedad para fortalecer el turismo cultural, intercambio comercial y creativo. Este año celebrarán más de 160 eventos del 18 al 22 de octubre. El Festival Internacional incluirá conferencias, talleres, vinculaciones, análisis de la situación y creación de sinergias entre los expositores. El Instituto Nacional de Bellas Artes y la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble dieron a conocer la selección oficial que representará a México en la 16ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, que tendrá lugar en el antiguo complejo naval y militar en la ciudad italiana del 26 de mayo al 25 de noviembre de 2018. La selección mexicana está conformada por 21 propuestas arquitectónicas, de un total de 213 proyectos inscritos provenientes de 15 estados del país. Mauricio Dogner, presidente de la Cámara Nacional del Cemento, aseguró que se tiene la capacidad para atender la demanda de casi 150,000 toneladas de cemento y mortero que generará la reconstrucción de vivienda en los estados de Chiapas y Oaxaca. Destacó que la industria no solo se comprometió a no subir precios a los materiales, sino que además otorgará descuentos a las personas damnificadas por los sismos. Foviste abrió este 12 de octubre el proceso de registro para solicitar crédito tradicional bajo el nuevo sistema de puntaje 2018. El proceso de registro estará abierto hasta el próximo 23 de octubre y queda disponible para los derechohabientes en activo que al momento de la inscripción hayan cotizado al menos 18 meses y que ejerzan una acción de vivienda. A través del proceso, los derechohabientes podrán solicitar financiamiento para la compra de vivienda nueva o usada, construcción en terreno propio, ampliación, reparación o mejoramiento. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, puso en marcha el Centro de Control y Gestión de la Operación del Transporte Público, el cual permite monitorear y atender emergencias y anomalías para ofrecer a los usuarios un servicio más seguro, eficiente y de calidad.
Destacó que hay una comunicación directa e inmediata con las empresas concesionadas y con tal servicio pueden tomar acciones necesarias al saber dónde está su unidad, la velocidad a la que va o si salió de ruta. Informó para Desde Centro Urbano, Rocío García. Si quieres saber más, síguenos en @centrourbano o visita centrourbano.com. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre todo esto y más en centrourbano.com. Estamos de regreso desde Centro Urbano y platicando de todos los temas que tienen que ver con este caos que hay en el mundo inmobiliario, esta incertidumbre. La realidad es que ya cuando llegamos al lugar de los hechos no hay tanto caos, hay dudas de la gente y hoy se trata de despejar dudas. Por eso estoy con Ernesto Meana, que es el presidente de AMPI en la Ciudad de México, y tenemos también en la línea a Gonzalo Palafox, que es director de crédito en Guión Financiera. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Un gusto en saludarte. Y Oye, a todos los querido Gonzalo, pues platicando, aquí está un buen amigo tuyo, Ernesto Meana de AMPI, y estamos platicando de todo este tema, de que las personas tienen muchas dudas. O sea, hay personas que no tienen claro que en este momento hay, en el caso específico de la Ciudad de México, por ejemplo, Guión Financiera es de las empresas que están entrándole de lleno con este programa para dar créditos hasta por 2 millones de pesos a quienes fueron afectados. Tú estás al frente de esa operación. ¿En qué consiste y cómo va? Es correcto, como se anunció tanto por el presidente Peña Nieto como el jefe de gobierno, este es un programa que cuenta con recursos del gobierno federal y básicamente en lo que el apoyo consiste en poder dar un crédito en condiciones preferenciales, es una tasa del 9%, y la gran ventaja es que la persona que sufrió la afectación y prácticamente la pérdida del inmueble, ya sea por un derrumbe o porque está catalogada en el semáforo que estableció el gobierno con color rojo, es decir, un inmueble que ya no puede ser habitado y que necesita ser en su momento, si es el caso, derrumbado, puede obtener el crédito que operaremos nosotros, pero son recursos de FOBI, de Sociedad Hipotecaria Federal, para comprar un inmueble nuevo con el crédito de hasta 2 millones de pesos y no está obligado a pagar el capital. El capital va a ser pagado por estos recursos que se van a emitir a través de un bono, que le llaman el bono base cero en Banobras, que va a pagar el capital a un plazo máximo de 20 años. Entonces facilita porque el pago mensual de la persona se reduce exclusivamente al pago de los intereses. Y con el tiempo este bono va a ir liquidando el capital. Mi querido Gonzalo, ¿cómo te va nuevamente? Con un fuerte abrazo para ti, Ernesto Meana. Igualmente, mucho gusto en saludarte, Ernesto. Igual, Gonzalo. Oye, nada más es importante que nuestro auditorio también tenga conocimiento de cuál sería la categoría o las categorías sobre las cuales se va a dar la preferencia, no preferencia, el alineamiento correspondiente para que las personas afectadas puedan obviamente acudir y concursar con Guión para poder tener acceso a este crédito, que de suyo pues es un crédito interesante, porque si al final se va a cubrir solamente un interés anual del 9%, que está abajo de las tasas naturales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque evidentemente algunos están 9.6, 9.8, etcétera. ¿Cómo manejarían ustedes? ¿Cuál es el criterio que va a operar para que la audiencia que nos escucha y sabe de todo esto pueda acudir obviamente con ustedes? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo generas este programa para que desde luego sea el beneficio de manera pues evidentemente muy alternativa y muy correcta para la ciudadanía? Claro, los requisitos, voy a establecerlo así, son muy sencillos. Lo que se tiene que demostrar en primer lugar es la propiedad del inmueble que se afectó, ya sea que se derrumbó, que fue catalogado en este semáforo color rojo. Tiene que estar, por supuesto, el inmueble registrado en este censo que hizo CEDUBI y en general el gobierno de la Ciudad de México, de los inmuebles que hasta el momento llevan esta revisión. Es importante mencionar que no se ha terminado la revisión al 100% y que este semáforo es móvil, es decir, una persona puede
presentarse y decir, oye, mi inmueble, el edificio en donde yo estoy está afectado por completo, pero no se ha presentado nadie. Bien. No implica que no vaya a poder. Lo que va a suceder es que en un momento dado, cuando ya se actualice el censo, puede llegar a obtener el crédito. Pero si no y está en términos... perdón, dime. Si no está censada esta unidad, quiere decir que yo voy y no está censado mi inmueble, ¿no tengo todavía acceso a este beneficio? ¿O me vas a tomar en cuenta, me van a registrar? Correcto. ¿Voy a poder presentar mis papeles preventivamente y después Correcto, ya se operaría? registran los datos. Sí, se registran los datos y vaya, Ok. no va a haber mayor discusión al respecto, porque obviamente si las condiciones del inmueble no son viables para habitarse y mucho menos para reconstruirse, por supuesto está derrumbado o en proceso de derrumbe, va a entrar en esta catalogación, es un tema de tiempo. Entonces, por supuesto, sí se puede registrar la persona, Bien. se estará pendiente de cómo evoluciona el semáforo del censo de inmuebles para determinar que pueda más adelante ya ser beneficiario del programa. Ahora, el crédito, Gonzalo, es para adquirir vivienda nueva. Hay algunas variantes, no, puede comprar vivienda nueva o usada, no hay limitante, el crédito es de hasta 2 millones, pero no significa que la vivienda no pueda valer más que eso, es decir, el inmueble puede valer 2,5 millones, se puede financiar los 2 millones y a lo mejor poner una cantidad adicional por parte de la persona. Hay la posibilidad de también obtener financiamiento adicional a la misma tasa de interés, al 9%, hasta un tope de 4 millones de pesos. ¿Se puede incrementar el Es correcto. Sí, la única diferencia es que el excedente entre los 2 millones que serán pagados en su capital por los recursos del gobierno y los 2 millones adicionales, los otros 2 millones sí tienen que ser pagados como una amortización normal de un crédito hipotecario. Entonces se puede comprar un inmueble, no sé si me expliqué, es la misma tasa de interés, el crédito puede llegar hasta los 4 millones de pesos, por decir algo, por 2 millones solo tiene que pagar el interés y por los otros 2 millones interés y capital, ese sí va a ir amortizando en el plazo que determine contratar la persona. Oye, pues está interesante porque mucha gente estaba con la duda de que únicamente había hasta 2 millones y obviamente en muchas de las zonas afectadas las viviendas y la gente sí está en capacidad de y requiere algo mayor para recuperar lo que perdió, ¿no? Correcto, sí, y para evitar la confusión lo que se dijo es hasta 2 millones solo está obligado a pagar los intereses y el capital será cubierto por este bono que se emita. Pero 2 millones adicionales sí pueden ser financiados en el mismo programa, o sea, dentro de un mismo crédito, pero y el capital sí lo puede pagar y lo debería de pagar el acreditado. Entonces eso da una gran posibilidad y amplitud de mercado para poder acceder a viviendas que realmente están en esos valores de la Ciudad de México o superiores. Ok, Gonzalo, otro comentario. Esto está regulado para la transparencia de la operación a través de un fideicomiso y el gobierno federal está implementando ya ese esquema y los recursos ya fueron fondeados desde el punto de vista de dinero para que entonces ya pueda esto empezar a circular y empezar obviamente a tener ya los beneficios directos, porque si no el problema son los factores de tiempo y claro. El tiempo sabes que es el peor enemigo que tenemos ahorita por incertidumbre, por condiciones de posibles irregularidades, alternativas que no son viables, la gente especula, todo eso. Entonces la transparencia es un punto fundamental que Horacio y yo hemos comentado en otros temas y en vínculos directos de propiedad. ¿Cómo ves tú ese punto y si ya realmente se tiene el fondeo con un fideicomiso o cuál es la figura jurídica que va a operar? Totalmente de acuerdo y justamente la figura que va a operar para esta transparencia, claridad y confianza hacia las personas es un fideicomiso que va a constituir el gobierno para la aportación de este recurso que le llaman el capital semilla y es que son dos partes del recurso. Uno que será el crédito, el dinero destinado a dar el crédito, que ese ya está reservado y es por parte del FOBI, del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. El recurso ya está reservado para eso. El recurso que se servirá como capital semilla para pagar ese capital al plazo de 20 años es el que va a aportar el gobierno de la Ciudad de México y lo hará a través de este fideicomiso y emisión que hará a través de Banobras. Ahora, ¿la gente ya solicita este financiamiento en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México o puede ir directamente con John Financiera? Así es, el programa empezó a atenderse desde el lunes pasado.
Estamos instalados en la Secretaría de Finanzas, en la calle Doctor Lucio y Doctor Lavista. Hay un espacio implementado para la atención directa y sobre todo porque requiere mucha asesoría caso a caso y el entendimiento de la situación. Pero también tenemos contacto a través del call center o contacto a través de un portal que estableció el gobierno de la Ciudad de México para esto. Pueden tomarse las citas o dar la atención telefónicamente. Ahorita estamos recabando la información de los solicitantes y lo que se está estableciendo es que en un plazo no mayor a 15 días de hecho contados a partir del lunes pasado, es decir, una semana más, vamos a empezar a contactar de vuelta a las personas de acuerdo a su situación para ya poder iniciar con un trámite de crédito. Entonces, en respuesta a lo que me decían, sí, esto es un tema que no va a llevar tiempo, que no se va a postergar y que con la finalidad de generar la confianza, iniciaremos los trámites de forma inmediata. Muy bien, querido Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la atención y estaremos dándote lata porque esta información para la gente va a ser muy importante. Seguramente en una semana, 10 días, la gente va a estar muy atenta a ver cuál es el seguimiento para este proceso de obtener créditos y estaremos contigo, contamos contigo para que nos sigas apoyando con información. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Claro, sí, con todo gusto. Gracias. Igualmente. Igual. Hasta luego. Pues ahí está todo un tema, ¿no? Todo un tema que a fin de cuentas platicábamos, ¿no? ¿Cómo se hace para que la respuesta sea rápida? Entonces, ahorita la gente tiene que acreditar debidamente que sí realmente es damnificado, que no haya damnificados falsos, que sean damnificados reales, y después salir a encontrar una propiedad y negociar para que se pueda comprar. Ahora, viene el tema con que seguramente nos vamos a ir a corte, y regresando del corte, si te parece, platicamos de ahora qué propiedades van a encontrar, con qué precios las van a encontrar. O sea, perdieron un departamento que vale 3 millones y cuánto les puede valer el punto. Ese es un puntazo verdaderamente caótico que nuestros amigos van a escuchar después del corte. El valor de reposición y qué hacer para la reposición. Entonces, Pilarcita, pues, se me hace que nos vamos a corte y tenemos redes sociales, ¿no? Sí, Horacio, tenemos redes sociales, recordándole a todos nuestro auditorio, nuestras redes sociales, a través de Facebook, /Portal Centro Urbano, o Twitter, @Centro Urbano. Y antes de irnos a un corte, les tengo una sorpresa, una entrevista con Roberto Remes, urbanólogo y coordinador de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. En ella nos da algunas acciones o algunas estrategias para tener movilidad de nuestro auto, mejorarla. El famoso rey peatón está con nosotros, venga. En el marco del 13º Congreso Internacional Ciudades y Transporte, Roberto Remes, urbanólogo y coordinador de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, dio a conocer algunas acciones que se podrían llevar a cabo para gestionar la movilidad del automóvil. El estacionamiento es uno de los temas básicos. En este momento hay aproximadamente 30,000 cajones con parquímetro. Podemos pasar de 100,000. Entonces yo creo que uno de los temas es que cualquier zona en la que se te dificulte encontrar un lugar de estacionamiento es susceptible de instalar parquímetros. Remes mencionó que parte de las acciones que se deben aplicar de manera constante para normalizar el uso del automóvil son la restricción de velocidad y el castigo del estacionamiento en banquetas. Sin embargo, aún existe resistencia por parte del conductor para cumplir con las normas establecidas. La restricción de velocidad hay que aplicarla mucho más, ¿no? La restricción a el estacionamiento en banquetas. Eso todavía no ha avanzado la ciudad en una acción constante de castigar el estacionamiento en banquetas, es decir, ponerle un candado al que se puso en la banqueta o ponerle la multa, etcétera. Eso lo tendríamos que hacer. Entonces, que al final de cuentas, empieces a normalizar la situación del carro. Normalizar significa un comportamiento básico esperado. Aún así, tiene resistencia de los conductores. Por último, el también rey peatón de la Ciudad de México recalcó que para crear un modelo de movilidad es necesario llevar a cabo un consenso que permite tomar acciones sin que actores particulares frenen la aplicación de la ley. Quizá tenemos que ir primero a buscar el consenso para hacer este tipo de acciones y luego, ya con ese consenso, haces una acción decidida y no te vas a detener a discutir a veces con actores particulares que te dicen, no, es que el tamaño del tornillo, ¿no? Porque a veces también en la instrumentación estamos muy detenidos en particularidades que no tendrían por qué ser una discusión pública. Pues muchas gracias, Roberto. Para Centro Urbano, Nadia Torres.
¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tienen más que la secundaria? Construyendo a México Crecemos y IAPE, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 63 64 17 36 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Estamos de vuelta platicando de qué está pasando con la Ciudad de México y todo este boom con las operaciones inmobiliarias que seguramente va a haber con todo esto que ha pasado. Gente que tiene que reponer su casa, alguna gente que se muda, alguna gente que sale de cierta colonia, otros que entran en esa colonia, y la ciudad pues está muy viva y más viva que la vamos a poner. Y seguimos platicando con Ernesto Meana, presidente de AMPI en la Ciudad de México, y para reforzar la plática nos acompaña también en enlace telefónico Edgar Rosas de nuestro equipo de Centro Urbano. Edgar, ¿cómo estás? Hola, Horacio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, un abrazo a todos allá. Igual. Edgar, pues mucha información en la semana, ya están empezando a aterrizar los programas de gobierno dirigidos a apoyar a la gente. ¿Qué destacarías tú de la información que has percibido en estos últimos días? ¿Qué percibes de realidades ya que están pasando? Así es, mira, ahora bien dices, se ha generado mucha información en los últimos días y ya se empiezan a ver con mayor frecuencia, con mayor fortaleza las acciones que se están tomando por parte de los organismos nacionales de vivienda, por parte del propio gobierno para atender la emergencia después del sismo. Una de las cosas que me llama la atención es este programa que anunció el presidente Enrique Peña Nieto hace unas semanas junto con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en donde dijo que a través de Sociedad Hipotecaria Federal se iban a empezar a otorgar créditos para ya sea reconstrucción o créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda. Estos créditos que mencionaba el presidente en este caso y el jefe de gobierno, que son créditos preferenciales precisamente para empezar a atender a toda esta población afectada y que de alguna manera lo que nos dicen las autoridades es que van a ser créditos preferenciales, condiciones preferenciales para poder atender y empezar a impulsar esta reconstrucción, que las personas vuelvan a tener su patrimonio, y que son créditos de hasta 2 millones de pesos, Horacio, que mencionan plazos de hasta 20 años para apoyarlos y tasas de interés preferenciales que lo manejan del 9%, a como lo plantearon las autoridades. Entre los beneficios que han manejado para este tipo de créditos en la Ciudad de México es que los beneficiarios van a poder acceder a ellos sin enganches, sin comisiones por apertura, y en este caso, por lo que mencionan, solo se pagará lo que es el interés, el capital será por parte de los organismos. Entonces esta es una de las partes que me llama la atención ahora, sobre todo, como tú lo sabes, la situación que padece la Ciudad de México en cuanto a vivienda, y bien antes del sismo ya la Ciudad de México presentaba un escenario complejo para el otorgamiento de vivienda. Ahora con este crédito habrá que ver cómo se desarrolla y sobre todo para encontrar las personas que puedan acceder a créditos de 2 millones de pesos y cómo van a estar las condiciones para pagarlos. Edgar, Ernesto Meana, comentarte sobre tu atinada nota. El punto toral aquí para mí es, y para que el auditorio te pueda escuchar, ¿cuál va a ser o cómo has escuchado o cómo has sensibilizado tú que va a ser la prioridad que se va a dar para el otorgamiento de los créditos? Esto es, en otras palabras, habrá gente que haya tenido un enorme problema en su vivienda, que tenía un crédito hipotecario, que era de vivienda de interés medio bajo. Incluso preguntarte también créditos que estaban obviamente señalados o manejados con Infonavit o con Fobiste, que desde luego pues la gente puede adquirir una vivienda en cualquier momento con este tipo de créditos. Y otros que tienen obviamente otro tipo de propiedades de vivienda de interés medio alto, vamos a llamarlo así un poquito, la parte de la Narvarte, la del Valle, que son obviamente zonas de otro contexto. ¿Cómo el programa va a operar? Ya escuchamos a nuestro querido amigo Gonzalo John, y desde luego entendemos que ese financiamiento que hará el gobierno federal y el gobierno de la ciudad a través del bono cero, que es un punto interesante donde no te va a costar el capital y solamente pagarás una tasa de interés fija del 9%, ¿qué pasa? ¿Cómo priorizará el gobierno de la ciudad o el programa a este tipo de personas con ese tipo de unidades o de ingresos? Es uno de los puntos interesantes porque es digamos que parte de las incógnitas que se está manejando hasta ahorita. En esencia, hasta hace una semana se decía que Sociedad Hipotecaria Federal iba a salir precisamente a convocar una conferencia de prensa para definir todos estos puntos, para precisamente dar a conocer cuáles serían las medidas preferenciales, porque como
como bien lo mencionas, hay afectaciones desde Xochimilco hasta Claro. Narvantes, en donde efectivamente la plusvalía y el valor de las viviendas son muy diferentes. Enormemente diferentes, exacto. Sí. Entonces, se supone que hasta donde había quedado hace 2 semanas, la Sociedad Hipotecaria Federal iba a dar detalles precisamente de estos puntos para conocer hasta qué punto iba a poder manejar esta situación, y sobre todo partiendo de que el crédito es de 2 millones de pesos y que habrá que analizar exactamente, porque en colonias como Narvarte, una casa de 2 millones de pesos, habría que analizarlo muy bien, y sobre todo tomando en cuenta que ya en la Ciudad de México es muy difícil encontrar vivienda de menos de 1 millón de pesos. Entonces, sí es interesante esa postura, porque en efecto hay todavía como que cosas por aclarar muy bien sobre estos programas y sobre cómo van a operar para hacerlos concretos, para hacerlos llevarlos a la realidad como tal. Y más vale que se pueda difundir esto de una manera cada vez más veloz, porque sí, claro. El problema es el tiempo que esto va transcurriendo ante la posible incertidumbre y ante la posible incredulidad de muchos sectores sociales de nuestra población. Entonces es un punto toral, que la gente entienda cómo, y no puedes desmembrar que unos sí y unos no, primero los que están con menos y por qué los otros no. Yo creo que habrá que tener categorías, plan A, plan B, plan C, y que la gente vaya obviamente cuidando y llenando su expediente para poder llegar al crédito, ¿no te parece? Claro, sí, por supuesto. Creo que, sí, lo mencioné, estamos ante emergencias como estas. El tiempo es fundamental, y sobre todo porque ya vamos a cumplir un mes de la tragedia. Entonces, es importante echar a andar, y sobre todo por esta situación de que las familias deben tener soluciones habitacionales, y también la parte de, pues, al final de cuentas, empezar a reactivar el movimiento en la Ciudad de México, y qué más de esta manera para empezar a echarlo a andar, y con estos créditos que, pues sí, es necesario, como bien lo dices, empezar a definir las prioridades y sobre todo cómo se va a manejar, porque desgraciadamente la información que hasta ahorita se ha dejado ver es, por decirlo en términos generales, y no hay ese nivel de detalle para tratar de visualizar cómo va a estar el movimiento. Pues sí, más que ya ves que contaminó un poco el ambiente, esto de que hubieran salido falsos damnificados a hacer mal uso de los recursos, ¿no? Eso ya pasó en Ciudad de México, está pasando en Oaxaca. Entonces, pues las autoridades tristemente tienen que no confiar tanto en la buena fe de recibir a una persona que viene afectada, sino con todo y todo tienen que tener cierta rigor con los procesos, y eso, pues, a fin de cuentas, tristemente va en contra de los realmente afectados, ¿no, Edgar? Y sobre todo creo que también ya se están empezando a añadir otros esfuerzos como los del Fobiste, como los del propio Infonavit, que se anunciaron hace ya unas semanas, finales de septiembre, en los que también se van a empezar a atacar estos problemas para atender a los ciudadanos afectados con facilidades en la entrega de crédito, en fin, todo este andamiaje que se ha dejado ver, y que al final de cuentas Infonavit y Fobiste pues atenderán un sector, no, pero aún falta otros sectores por atender, y que será la prioridad para el gobierno. Sí, ya ves que afortunadamente también ya salió Fobiste, que va a disponer creo que 6,000 millones de pesos, ¿no? Para créditos para atender la emergencia, la nota. Sí, lo que mencionaban en la conferencia es que en total se espera una inversión, déjame te confirmo un rato, para atender a las víctimas del sismo, alrededor esperan 15,000 millones de pesos. Wow. En créditos preferenciales para los derechohabientes, o ya sea para los segundos créditos, por los apoyos de renta, para este apoyo de guardar los seres que resultaron afectados de las personas. En fin, estos 15,000 millones de pesos que maneja el Fobiste es un poco para atender, desplegar todos esos apoyos a sus derechohabientes afectados al final de cuentas. Edgar, tu auditorio quisiera escuchar una nota tuya importante, le hemos estado también platicando aquí en cabina. Es totalmente diferente este programa, digamos, de este bono cero, a lo que es el programa del FONDEN, del Fondo Nacional de Desastres. ¿Podrías tú dar alguna interpretación muy clara y muy precisa para el auditorio? Perdón, no te escuché, casi no te escuché. Perdón, es que ya ves que... Como que se me está cortando, perdón. A ver, ¿ya me escuchas mejor? Híjole. ¿Estoy bien ahí? Mira, el tema es... ¿No me escuchas? Híjole. Bueno. Yo sí te escucho muy bien. Bueno. No, se me hace que perdimos el enlace, pero bueno, quedó ya un tema importante. Tendríamos que ver eso, el tema del Fonden, porque estaba viendo que de los poco más de 6,800 millones que liberó el Fonden para esto, el 70%, más del 70% es para educación, pero el primer rubro es vivienda. Claro. Son 3,600 millones de pesos, claro. Es mucha lana, aunque yo supongo que es diferente la lana que va para gente que puede pagar un crédito. Sí.
por eso son los montos hasta de 2 millones, que para atender emergencia, que es el caso de Sedatu, para gente de plano de comunidades rurales, o para gente de más bajos ingresos. Hay un tema importante. Y fíjate, mi querido Horacio y auditorio, este fondo, el Fonden, es la primera vez que se utiliza para desvío, obviamente, de su objetivo natural, cuando es un fondo de desastre por problemas, obviamente, de inundaciones, desastres, incendios, etcétera. Aquí hay un problema de terremoto que está afectando enormemente la vivienda y se va a utilizar, o se pretende utilizar esa parte del Fonden hasta el tema de habitación o el tema de vivienda. No, y el tema de la respuesta integral, fíjate que cuando salió la emergencia, en una de tantas conferencias de prensa, el jefe de gobierno anunció que los empresarios, los desarrolladores de inmobiliarios afiliados a la ADI, le iban a entrar a reparar edificios. En ese momento los socios de la ADI se comprometieron a entrarle de primera mano, hacia bote pronto, a 400 edificios del Código Amarillo a reparación, toda la parte común, ¿no? La parte del indiviso, digamos. Y ya empezaron. La buena noticia es que de los 400 a que se comprometieron, hoy tenemos el reporte de que ya están trabajando formalmente en 240 edificios. Pilar. Sí, Horacio, aquí sigo. Tenemos un reportaje de Reconstruir México, en la cual arquitectos dan su ayuda humanitaria para sumarse a esta reconstrucción. Vamos a escucharlo. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Arquitectos lanzan la iniciativa Reconstruir México. Recientemente un grupo de arquitectos lanzó la propuesta Reconstruir México, una medida con la que buscan sumarse a los esfuerzos de ayuda humanitaria y de reconstrucción para lograr soluciones sostenibles y de largo plazo. Esta iniciativa nace ante las emergencias en el país causadas por los sismos y huracanes del mes de septiembre, en donde se perdieron cientos de vidas y miles de viviendas, así como escuelas, hospitales, iglesias e infraestructuras tanto en comunidades rurales como en centros urbanos. Los impulsores de esta idea consideran que demoler para construir de nuevo no es una solución, pues se pierde todo lo que se pudiera rescatar. Para lograr una planeación estructural, se requiere impulsar una reforma de las dinámicas de construcción más eficaces, sostenibles, realistas y justas. Los expertos aseguran que se necesitan estrategias conjuntas que ayuden a resolver el alojamiento para damnificados, que promuevan la reutilización de materiales y estructuras existentes y posibiliten los diagnósticos de las causas de los daños para evitar nuevas catástrofes. De manera concreta, el grupo de profesionales planteó 6 puntos. No invalidar construcciones que sufrieron daños reparables. Demoler y construir de nuevo es más costoso y menos eficiente que recuperar lo existente de manera responsable. Respetar la forma de vida de las comunidades, recuperar sus métodos y materiales constructivos tradicionales. En ciertas regiones, construir en bloc y concreto no es más seguro que hacerlo en adobe, madera y palapas. Imponer métodos y materiales ajenos a la región es ir en contra de la lógica del clima, la geografía, la cultura local y las necesidades reales de los habitantes. Realizar diagnósticos de las viviendas para asignar categorías de riesgo, alternativas de rehabilitación y soluciones basadas en las causas de los daños de las construcciones afectadas. Cumplir la normatividad en temas de demoliciones y manejo de desechos, ya que esto ha tenido efectos devastadores en cauces de ríos, barrancas y reservas naturales. No se puede atender la emergencia dañando los recursos existentes. Diseño de campamentos para damnificados con soluciones técnicas apropiadas. Y por último, realizar estrategias específicas para los 2 ámbitos distintos donde han ocurrido los daños, lo urbano y lo rural. En resumen, los arquitectos proponen rescatar las construcciones reciclando, reconstruyendo y respetando lo existente, y así evitar a toda costa las demoliciones indiscriminadas a las que se está llegando, con consecuencias irrecuperables en lo económico, lo ecológico y lo patrimonial. Para lograr esta iniciativa, se requiere entender los mecanismos de apoyo público y privado, para de manera conjunta planificar y apoyar con acciones que resulten de dichos programas, es decir, que puedan auxiliar como equipo interdisciplinario de profesionales en la planificación de ciudades, su infraestructura, escuelas, casas y cuanto inmueble requiera algún tipo de intervención, siempre tomando como tema central el entendimiento con sus habitantes y considerando su opinión y sus tradiciones. Con información de Edgar Rosas, reportó para Centro Urbano Dinora Nava. radiotv.mx
La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. Estamos de regreso y tenemos ahora en la línea a Rosario Fernández, que es la directora general de Crédito para Ti, una SOFOM hipotecaria que pues ha estado también activa desde antes, evidentemente trabajando, pero ahora seguramente repensando qué va a pasar para seguir operando con toda esta nueva realidad que nos está llegando de emergencia después del temblor. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, con el gusto de saludarte. Pues platícanos, ya hemos tenido un buen diagnóstico, sabemos qué ha pasado con los edificios, hay varios programas, ahora sin embargo hay mucha gente de todo tipo, hay gente damnificada que necesita un crédito, pero hay gente también que ya estaba firmando operaciones y que se está medio pensando, la postergó un poquito en lo que le daba una revisadita a los edificios. ¿Tú qué percibes que está pasando con este mercado inmobiliario post-sismo? Fíjate que yo lo que percibo varias cosas. Una, estaba hoy precisamente leyendo una nota que me llamó la atención, que decían que en un buscador de vivienda había bajado la búsqueda un 10%, la búsqueda, ¿no? Y eso me llamó un poco la atención. Algo ha de querer decir, yo no tendría la película clara y me llamó un poco la atención y solamente lo pongo como comentario, ¿no? Al margen, ¿no? Lo que yo estoy percibiendo creo que así como en el momento cuando fue todo este tema del sismo y demás, que hubo mucha inquietud por hacer muchas cosas, no por hacer muchas cosas, creo que ahora hay mucha inquietud sobre todo el tema de la reconstrucción, ¿no? Y siento que a lo mejor va a ser necesario un poco más como de organización, de poder determinar y detectar bien, pues, terminar los censos, ver lo que se necesita, realmente dónde están los apoyos que realmente se requieren, ¿no? Ahora, esa sería un poco mi perspectiva. En medio de todo esto, evidentemente hay programas que están entrando emergentes de gobierno, está el crédito de la hipotecaria federal, pero también hay segmentos que no necesariamente van a los productos que hay en el mercado. Seguramente todos sabemos que están los bancos hipotecarios, la banca muy sólida, con sus áreas hipotecarias muy poderosas, pero que no necesariamente van a entrar a todos los segmentos. Están por otro lado los organismos de vivienda, pero también están instituciones como ustedes, como las SOFOMES. ¿Ustedes qué están pensando? ¿Cómo iba el mercado y tú qué específicamente van a hacer para intentar responder a esta coyuntura? Fíjate que nosotros específicamente que responder, vamos a participar más sobre la parte más social de apoyo más de apoyo a las necesidades del mercado. Como tal, yo creo que para poder responder a esta parte de esta emergencia, como tal, no tenemos un producto financiero en el que pudiéramos participar, ¿no? Yo tengo la sensación de que por lo menos por los números gordos, o sea, a la hora que hablas de los números gordos, de lo que ha pasado, de los daños que reporta Infonavit, de los daños que reporta Fobiste, y un poquito la banca, yo creo que estamos hablando de sectores, en cuestiones de vivienda, yo creo que estamos hablando de sectores que a su vez no han sido atendidos o que tendrán que ser atendidos por otros organismos. Básicamente podría ser, no necesariamente por las UNAVIS, pero posiblemente por las OREVIS. Yo creo que lo que va a ser muy importante es ver cómo se bajan los recursos de los fondos de ayuda. Y en el caso de los mercados de tipo medio, en zonas urbanas, específicamente en la Ciudad de México, ¿tú ¿qué esperan hacer ustedes para tener alguna participación en este proceso? Lo que realmente estamos participando es como veníamos participando, no estamos frenando, veníamos dando créditos puente. De hecho teníamos unas autorizaciones aquí en el Distrito Federal, vamos a seguir para adelante, no estamos frenando. Lo único que estamos haciendo es un poco más de prudencia. Como tú sabes, también aquí tenemos una unidad de evaluación. Se volvieron a reevaluar los inmuebles, se volvieron a visitar las zonas y estamos, y es un poco como estamos participando.
Muy bien. nos está... Rosario Fernández, muchas gracias por tomar la llamada y estaremos al pendiente porque pues, obviamente queremos dar seguimiento a todo este proceso de mercado, cómo hay una demanda, pero cómo es atendida evidentemente con la necesidad de este ingrediente fundamental que es el crédito hipotecario. Muchas gracias por el tiempo y estamos al pendiente contigo. Ok, gracias, Horacio, que tengas muy buenas tardes. Saludos. Hasta luego. Ernesto, pues ahí está el tema. Hay muchos programas, ahora el tema es cómo coordinarlos y ustedes, a fin de cuentas, son la mano que mece la cuna, solo están directamente con las gente. Al final nosotros obviamente tenemos que estar muy de la mano con los desarrolladores y constructores inmobiliarios en todo el tema que finalmente implica en una nueva planeación, una nueva ordenación. Yo estoy matizando mucho, Horacio y auditorio, la vinculación que debe tenerse en temas de protección civil, en donde esa esfera, ese espacio se ha descuidado mucho. Es un protocolo que no es observado, se minimiza, se pretende generar como una parte del paquete para la manifestación de la construcción. Las autoridades obviamente tampoco son demasiado exigentes y aunque no hay una normatividad tan estricta desde el punto de vista de protección civil, sí hay una Secretaría de Protección Civil para todo ello y hay organismos que desde luego obviamente están regulados a nivel internacional con una política de protección civil para temas que evidentemente pueden evitar desastres o situaciones obviamente de una mayor lastimadura hacia la propia sociedad en rutas de evacuación, en lugares en donde podamos obviamente tener problemas de incendios, un problema obviamente de inundación de alguna cosa, que finalmente esto está regulado a través de un mecanismo donde la propia Secretaría y los propios autorizados en protección civil hacen recomendaciones y hacen revisiones en las obras nuevas que tengan que ser, y también periódicamente en cualquier tipo de unidad de propiedad, escuelas, condominios, centros comerciales, desarrollos comerciales, todo eso tiene que tener una enorme posición y cuidado el tema de protección civil. Eso es fundamental. Y el tema yo creo que es que la gente, que siempre, cada vez que hablamos de una operación, que van a comprar casas, que van a rentar casas, que hace falta, evidentemente, en este caso, como que más que nunca es importante pasar a través de profesionales, ¿no? Ahora los profesionales inmobiliarios como la gente de AMPI, que somos obviamente escrupulosos, estamos y tenemos el deber de generar programas, cursos, talleres de capacitación, invitar obviamente a estas personas. Nuestro foro, que tú has por supuesto invitado el 16 de noviembre del año 2017 en el Espacio Virreyes, que va a ser un foro muy, muy interesante, trae 9 conferencias y una de ellas, querido auditorio, es exactamente temas de protección civil y de evaluación de inmuebles, donde está obviamente Mario Aguirre Tapia y la doctora Rosario Valle, que es experta en materia de protección civil, y darán una ponencia en concreto sobre estos puntos que desde luego no habrá que perderla. 16 de noviembre, es muy interesante. Gran Foro Inmobiliario, AMPI Metros Cúbicos de la Ciudad de México. No, y es importante para que el auditorio escuche que los profesionales inmobiliarios están respondiendo, capacitándose. Claro. Porque a fin de cuentas la gente tiene muchas dudas. Entonces, llegar directamente a hacer una operación de compraventas, están cayendo operaciones porque a la gente le está dando miedo. A lo mejor lo prudente es que si no pensaban hacerlo a través de un inmobiliario, pues con la pena, pero háganlo a través de un inmobiliario. Un inmobiliario les va a ayudar a revisar la parte legal, la parte, incluso la parte estructural, si fuera el caso, ¿no? Incluso fíjate que yo he orientado mucho a que todos los profesionales inmobiliarios tienen que tener de cabecera o muy, muy metido a un abogado experto en materia inmobiliaria. Pues sí. No un abogado nada más, a un abogado experto en materia inmobiliaria. Es que fíjate que todo en la vida se va haciendo especialidades. Y así como hay doctores, yo no iría con un dentista para que me viera los ojos. Yo creo que también la gente no debiera ir con un abogado penal para hacer un contrato de compra. O un laboral. O laboral. Claro. Son mundos diferentes. Mundos diferentes, muy diferentes. Y aquí, evidentemente, que lo inmobiliario además se sofistica, ¿no? Ahora seguramente vendrán algún tipo de requerimientos, si no formales, si habrá gente que diga, sí te compro, pero quiero que me garantices que tu inmueble está bien. Híjole, ¿cómo lo garantizas? Fíjate, eso va a brillar que que exista una certificación de un abogado inmobiliario que bajo una patente de cédula profesional, que obviamente lo tendrá que legitimar como un experto, pueda obviamente dar una certificación de que a nivel de registro público, a nivel de tesorería, a nivel de la Comisión de Aguas, a nivel de cualquier instancia, incluso documental en la propia delegación, en la Dirección General de Obras, esté palomeado. Eso se va a obligar, eso va a ser natural, porque es un patrimonio. ¿Cuánta gente invirtió un capital muy fuerte y no tiene actualmente nada? Querido Ernesto, pues llegamos al final del programa, te agradecemos tu tiempo. Al contrario, Horacio. Querida Pilar, pues muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por estar aquí con ustedes. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, /Portal Centro Urbano, y Twitter, @Centro Urbano, para que nos sigan y comenten este programa. Manden preguntas, díganos a quién quieren ver, de qué quieren que hablemos y con todo gusto. Ahí nos vemos a la próxima. Hasta luego.
Gracias. RadioTV.mx presentó. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190.